Algo provino del cielo y cayó al suelo. Frente a varios testigos, un objeto ardiente se estrelló en la tierra. Era redondo, salían llamas por el frente. Y a más de 3.200 kilómetros de allí hubo otro impacto extraño. Él dijo, nadie irá allí con nosotros. La tecnología reveló pistas en un sitio. No es natural, ciertamente no es natural. Mientras reportes de hombres de negro rodearon el otro sitio. Eran de una agencia de la que no había oído hablar. ¿Quién o qué cosa se estrelló afuera de esas comunidades? ¿Dirías que eso estaba bajo un control inteligente? Debió ser así. ¿Y qué sabía el gobierno de Estados Unidos sobre ellos? No sé cómo podría el ejército encubrir esto. Este es el caso número 65303, caídas extraterrestres. En los primeros 20 minutos. Miré arriba y vi un objeto pasando hacia el sur e iluminó esa área. 14 de mayo de 2008, Needles, California. En la oscuridad de la madrugada, aproximadamente a las 3 a.m., un pescador local dijo que vio algo que no olvidaría nunca. Una bola de fuego turquesa iluminó de repente el río Colorado. Unos segundos después, se estrelló en el desierto. Algunos pensaron al principio que era un meteoro, pero no podían explicar el extraño color. Y el incidente no había terminado aún. En pocos momentos, 5 helicópteros sin señas entraron al área. Pero estos no eran solo helicópteros. Eran modelos militares de doble rotor, y uno tenía una larga grúa aérea. Muy poco después, los testigos vieron al ejército yéndose y se llevaban algo. El objeto, según los testigos, era de unos 10 metros de largo y abultado como un camión tanquero. Pero había otra cosa. Estaba ardiendo aún, con un resplandor turquesa. Parece haber un testimonio común de los testigos sobre una presencia militar, que los militares llegaron y limpiaron toda el área. El ejército llegó y se movió con firmeza y rapidez. Los helicópteros llegaron y se llevaron lo que sea que se estrelló. Needles aún es investigado. No conocemos con exactitud el sitio de la caída, pero sabemos que hubo una y trataremos de ver dónde está ese sitio y ver qué pasó. La búsqueda en Needles empezó con varias buenas pistas. Algunos dicen que en algún lugar de la densa maleza está oculta la prueba de lo que cayó aquí. El Dr. Ted Duckworth tratará de situar dónde cayó el objeto. Si hay vehículos que se estrellan en la Tierra, uno debería hallar evidencias físicas, firmes y científicas. Pat Oscar bajará por el río en busca del sitio de la caída. Como investigador de ovnis, esta es una oportunidad para cavar en el suelo y obtener quizá respuestas. Y Bill Burns se reunirá con testigos que vieron cómo se desarrolló todo el evento. Vamos a averiguar por qué vino el ejército y negó que pasara algo. La investigación empezó en la estación de radio KTOX de Needles, donde Bill y Pat hablaron con el dueño, David Hayes. Estamos tratando de averiguar qué pasó. ¿El 14 de mayo? El 14 de mayo, sí. Estamos con Bill Burns, Pat Oscar. Si ustedes tienen información del incidente del 14 de mayo, en esa mañana... Según Hayes, al día siguiente de la supuesta caída del ovni, los oyentes empezaron a dar sus reportes. Y aún siguen llegando llamadas a la estación. Tenemos una llamada, amigo, está en la 1340. Descendía rápido, pero en un ángulo. ¿Notó si el objeto tenía una forma? Sí, desde donde yo estaba parecía un meteorito grande. Por eso esperaba oír una explosión cuando cayó. Sí. Aunque algunos describen el objeto como un meteorito, casi nadie cree que fue así después de lo sucedido.
Creo que algo provino del espacio y se lo llevaron y no tengo idea de lo que fue. Ellos vinieron a recogerlo rápido. Por cierto, ¿qué tan rápido fue eso? En los primeros 20 minutos. Vaya. Como fue tan rápido, ¿crees que lo rastreaban? Debió ser así, no creo que pudieras llegar tan rápido a menos que estuvieras preparado y supieras que caería. Pero pocos afirman haber visto la caída. O tienen miedo de admitirlo debido a la respuesta de los militares. Noté unos vehículos que vinieron de la autopista y uno era increíblemente raro atrás, con antenas y domos. Las matrículas decían que eran del gobierno y las ventanas tenían vidrios ahumados y había un sujeto que me vio a mí. Hayes dice que después vio esos vehículos afuera de la estación de radio, vigilándolos. Estábamos a unos 90 metros de la estación, y no estoy seguro, pero el tipo de equipo y vehículos en donde estaban ellos eran obviamente de alta tecnología electrónica, quizá de vigilancia. Pero los vehículos de vigilancia no eran la única presencia misteriosa. En la tarde después de la caída, la gente vio aviones extraños y sin señas que llegaron a un aeropuerto local. Eran solo blancos con una franja roja a un lado, y para algunos resultaron ser muy familiares. La otra parte de la historia fueron los vuelos Janet. Nos dijeron que esos vuelos entraron y salieron del aeropuerto internacional esa mañana. Janet no es el nombre de una aerolínea. Es el indicativo asignado a esos jets blancos con la franja roja sin señas, vistos desde la década de 1970. Este es uno de esos vuelos, visto a un extremo del Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas. Se cree que los vuelos Janet llevan trabajadores de la defensa a varias áreas notoriamente aisladas, incluyendo al Área 51. Pero, ¿por qué los vieron en Needles al día siguiente de la caída reportada del ovni? Bill fue al aeropuerto Laughlin Bullhead y se reunió con el gerente David Gaines para ver si hallaba la respuesta. ¿Aviones del gobierno vienen de vez en cuando? Eso es correcto, sí, son básicamente aviones militares. ¿Has visto aviones de una aerolínea conocida como Aerolíneas Janet? No. ¿Has visto alguna vez aviones viniendo aquí, aviones encubiertos, blancos con bandas rojas en ellos y quizás con ventanas con vidrios ahumados? No. ¿Nunca oíste hablar de esta operación y no sabes nada de ella? No puedo dar fe de que eso sucediera porque hasta donde sabemos eso no pasó aquí. Si lo hubieras visto y te hubieran ordenado que no divulgaras que ellos usan este aeropuerto, ¿qué me dirías? Te diría que nunca hemos visto aviones de esa naturaleza, nunca hemos visto uno de esos. Los testigos dicen que el 14 de mayo un avión Janet aterrizó aquí encubierto por la oscuridad, pero David Gaines dice que eso nunca ocurrió. Como los testigos están en desacuerdo sobre qué pasó ese día, la mejor forma de hallar pruebas quizá esté en el vasto desierto. Pat prepara una expedición por el río Colorado. Su meta es hallar el sitio de la caída. Traemos al arqueólogo Garth Baldwin. Él podría diferenciar entre una erosión normal del suelo y el impacto de este objeto. Pero encontrarlo no será fácil. La vegetación del área es densa. Hay unos caminos que usaremos para llegar a los claros de allá y encontrar quizás señales de un fuego o un impacto. Si hay señales de distorsión, deberían ser evidentes. Aunque explorar la densa maleza podría ser una tarea abrumadora, un nuevo hecho podría ayudar en la búsqueda. Un testigo que oyó el programa de radio decidió hablar, y él tiene una idea general de dónde cayó el objeto. Su nombre es Frank Costigan. Poco después de las 3 de la mañana salí a buscar mi gato, y de repente todo el terreno de aquí se iluminó. No como el sol o la luna brillante, pero bastó que mirar hacia arriba. Frank tiene un increíble historial con vuelos controlados.
Aunque ahora vive en Needles, él fue jefe de policía del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. ¿Podrías decirme qué forma tenía? Era redondo. Salían llamas del frente. Era azul, turquesa. Diría que su longitud era 5 o 6 veces mayor que su anchura. Oí un boom al reducir su marcha hasta la velocidad del sonido. ¿Oíste una caída? No escuché nada. Costigan dice que no escuchó nada porque el ovni que descendía desapareció sobre el horizonte hacia el sur. Cruzó justo encima del recodo del río Colorado, al norte de Topok. Pero por lo que pudo ver, Costigan cree que eso no pudo ser algo común. ¿Trabajaste en el aeropuerto de Los Ángeles? Sí, fui jefe de policía y superintendente de operaciones del aeropuerto. ¿Ese objeto era algo que habías visto antes en tus experiencias? Nada del sector comercial, nada privado y nada que haya visto en el ejército. Debía ser algo como un vuelo controlado de alguien que quizá actuó en forma alocada. Eso creo yo. Pero si esa nave estuvo una vez bajo control, ¿quién la guiaba y de dónde provino? El desierto afuera de Needles está rodeado de bases militares e instalaciones de pruebas. Al nordeste está el campo naval China Lake. Al oeste están el fuerte Irwin y la base de los marines en 29 Palms. Al sur está el campo Yuma, donde el ejército prueba la artillería experimental de largo alcance. Y por supuesto, lo más intrigante de todo, al norte de Needles está el Área 51. En otras palabras, nos encontramos justo en medio de una zona muy importante de pruebas militares, donde aeronaves de pruebas, cosas que van más allá de lo que soñamos, están siendo probadas ahora. Hay dos teorías posibles. Una es que fue un vehículo extraterrestre. La otra es que fue algo hecho por nosotros. La respuesta quizá la tenga un testigo que dice haber escuchado el impacto. Miré hacia arriba y ahí es cuando entró eso. Atravesó una nube y después salió y había otro más detrás de esto. En una tranquila mañana de mayo de 2008, algo cayó en el desierto afuera de Needles, California. Varios testigos vieron cómo un objeto azul turquesa fue recogido por helicópteros militares. Pero hay algo más en la historia, y quizás sea la clave para entender lo que está pasando. Todo esto ya había sucedido antes. En julio de 1947, otra caída en un desierto causó una atención mundial sobre el pueblo de Roswell, en Nuevo México. El anuncio del ejército de que recogieron un platillo volador impactó al mundo. Supuestamente, el campo aéreo militar cercano envió trabajadores a limpiar el sitio de la caída y les ordenó que no dejaran ninguna evidencia. Unos días después, el ejército cambió su historia y dijo que el objeto caído era un globo aerostático. El equipo localizó ahora en Needles a un testigo vital que accedió a hablar con los investigadores con una condición: que su nombre real no sea usado. El testigo, conocido solo como Bob, arregló una reunión en el río Colorado, cerca de donde vio el objeto el 14 de mayo. Cuando me sentaba en el bote a pescar a las 3 de la mañana, el frente del bote se iluminó. Miré arriba y vi alguna cosa brillante, azul, turquesa, algo que caía del cielo. Vino directo aquí, de un lado a otro, y después cayó. Hizo una especie de ruido sordo. ¿En dónde cayó? Justo al oeste de mi posición, quizá a 180 metros de mi bote, entre los rieles del tren y el río. Bob dice que a los 15 minutos aparecieron helicópteros militares.
Casi de inmediato, después de aparecer el primer helicóptero, llegó un segundo y un tercero. Y ahí fue cuando vino el grande en el cielo. Esa cosa circuló sobre mi bote. Fue hasta el sitio, desapareció por unos momentos y de repente estaba arriba volando. Bob no solo vio la llegada del grupo de helicópteros, sino también su viaje de regreso remolcando al supuesto ovni. ¿Viste el objeto en el aire remolcado con un gancho? Sí, ahí fue cuando vi su silueta. Estaba iluminado por los otros helicópteros. Ellos brillaban, sus luces sobre el objeto. Aún hacía mucho calor. Tanto el testimonio de Bob como el de Frank Costigan dicen que el objeto quizá esté en el área del desierto más cercana al río. La investigación comienza su viaje. El arqueólogo Garth Baldwin buscará varias señales indicativas. Debe haber suficientes señales que indiquen un impacto del tamaño del que habló Bob. Debe haber algún desplazamiento del suelo marcado por un cambio en la arena y en la textura del suelo. La maleza crece muy despacio, la hierba crece muy despacio, así que si fue perturbada de alguna forma, será muy obvio. Bien, quizá haya suerte porque si un objeto cayó aquí, no veo cómo el ejército podría encubrirlo. Pero hallar el sitio de la caída será difícil. La gruesa vegetación del desierto cubre toda esta área. La maleza hará que sea difícil encontrar un sitio de impacto. Pero ya hay formado un plan de respaldo. Un ojo en el cielo. El ultraligero dispondrá de una cámara de alta definición. A medida que éste busque por el aire, Pat y Garth lo seguirán por tierra buscando algún rastro cerca del río. Y Ted y Bill recrearán los movimientos de Bob desde el agua. Si crees que estamos cerca del sitio, dilo y llamaremos al ultraligero y nos ayudarán desde el aire y verán algo abajo que sería invisible para nosotros. Los llevaré al área general. Después de casi una hora, Bob vio algo. ¿Ven dónde la maleza llega hasta el agua? Sí. Es allí. Debemos estar realmente cerca. Él reconoció algunas marcas del lugar, unos cables eléctricos y un recodo arriba en el río. Veo la vía del tren, así que ¿está seguro de que es el lado de...? Eso me hace estar seguro de que es el sitio. El ultraligero fue llamado para dar apoyo aéreo. Después de unas cuantas pasadas, el ultraligero tuvo éxito. El piloto dijo que había un área quemada al sur de aquí. ¿Eso corresponde un poco con lo que viste, Bob? Es correcto. En algún sitio de esta posición de aquí, al sur de nosotros. Las quemaduras podrían ser restos físicos de la caída del objeto flameante. Si seguimos una ruta en S, caminando en una S, en un patrón de S corta y en equipos de 2, separados unos 20 o 30 metros, cubriremos mucho terreno rápido. Empiecen por aquí, nosotros por allá. Mejor nos movemos, no queda mucha luz. Pero antes de llegar al sitio quemado, Ted y Bill hallaron otra posible señal de una caída. Por allá. Veámoslo. Exacto. Es casi del tamaño de lo que buscamos. Lo curioso de esto es cómo toda esta tierra está levantada, ¿sí? Sí, es más o menos del tamaño que podía esperarse de una berma o un cráter. Excepto aquí. Así que si algo aterrizó realmente y lanzó tierra hacia arriba, habría una duna o berma, justo como esta. Sí, y si la ves bien se parece un poco a una herradura desde esa dirección. Es fascinante. Es la dirección de la que Bob dijo que vino el objeto. Así es.
Ted trae a Garth para que dé su opinión. No veo ningún impacto que habría destruido la vegetación viva y no hubiera dejado que todo lo demás viviera después. No veo un impacto. Pero el sitio quemado está más tierra adentro. Pocas horas después, aparece a la vista. Mira lo quemada que está la zona. Hay cosas quemadas por todo el sitio. Y Bob dijo que cuando extrajeron este objeto del suelo, esa cosa brillaba aún. Pero dijo que aterrizó con un ruido sordo y no una explosión. Exacto. Así que eso se opone a que hubiera algún tipo de fuego. Pero Garth tenía otras razones para cuestionar este sitio. Estas porciones de cosas quemadas quizás sea por fuegos naturales. Hay muchos árboles quemados por aquí y allá, así que creo que esto es natural. Hay vegetación viva, vegetación seca y vieja alrededor de eso, así que todo esto se habría incendiado de haber ocurrido un impacto llameante aquí. Al no hallar evidencias físicas, la búsqueda en tierra no pudo verificar el sitio de Bob. Pero con tanto terreno por cubrir, el sitio de caída de Needles quizá esté oculto aún en un lugar de la maleza. Esto en realidad no es tan fácil como creíamos que sería. Nuestro piloto vio áreas quemadas desde el aire y fuimos a esas áreas quemadas y las revisamos. No hay rastros de impacto, pero seguiremos buscando más adelante a ver qué encontramos. Durante la investigación hecha en tierra surgió una nueva pista. George Knapp, un reportero de la televisora KLAS de Las Vegas, también ha estado estudiando la supuesta caída de ovnis en Needles. Y durante su búsqueda se topó cara a cara con los agentes del gobierno que quizás sean, de hecho, hombres de negro. Son agentes que supuestamente se encargan de intimidar a testigos de ovnis y de mantener ese tipo de eventos fuera del ojo público. George Knapp presenció a esa gente y vio quiénes eran ellos, a dónde se dirigían y lo que estaban haciendo. Mientras Bill se dirige a buscar esta información, Ted y Pat cambian su foco a Pensilvania, donde una caída en la pequeña comunidad de Kecksburg ha producido nuevas evidencias. El caso Kecksburg es una piedra angular de la ufología. Es el Roswell de Pensilvania. Sabemos que cayó algo del cielo, salió en la televisión y en la radio. Tenemos muchos instrumentos. Si hallamos una posición que sintamos con confianza que sea el sitio de la caída, podremos usar estos instrumentos para ver qué hay debajo del suelo. Mientras Ted preparaba un escrutinio a gran escala del sitio de Kecksburg, los testimonios de los últimos testigos que sobreviven podrían mostrar que los militares fueron cómplices de un encubrimiento durante años. Estaba parado allí, caminé a su alrededor y lo miré. Esa cosa no era de aquí. En Needles, California, un objeto brillante cayó en el desierto, aparentemente fuera de control. Los testigos dicen que fue recogido por un grupo de helicópteros militares. Pero el incidente no terminó allí. La gente vio aviones sin señas aterrizando en el aeropuerto local. Eran aviones idénticos a los supuestamente usados para transporte a la base militar secreta del Área 51. Pero todo esto ya ha ocurrido antes, y no solamente en Roswell. Hace más de 40 años, algo cayó en el tranquilo pueblo de Kecksburg, Pensilvania. Pero cualquier cosa que haya sido, no estaba fuera de control. Según los testigos, tuvo que haber sido piloteado por alguien. El 9 de diciembre de 1965, alrededor de las 4:45 p.m., algo se movía en el cielo. Era una bola de fuego brillante. Pero muchos pensaron que eso no podía ser un meteoro porque se movía muy despacio. Fuera lo que fuera, el objeto perdió el control y cayó. Lo que se dio a conocer tuvo una escalofriante similitud con lo ocurrido hace poco en Needles.
¿Es una coincidencia? ¿O son estas dos caídas hechos idénticos sucedidos con una separación de 43 años? Bill Burns se reunirá con Stan Gordon, el principal investigador del incidente de Kecksburg. Él ha investigado este caso por más de 2 décadas. Los testigos dicen que el objeto se volteó y volvió hacia Kecksburg. El objeto descendió casi como si hiciera un aterrizaje controlado, y momentos después de su caída, la gente reportó una columna de humo azul que salió de los bosques y se disipó rápido. Según la investigación, cientos o quizá miles de personas en Michigan, Ohio y Ontario, en Canadá, supuestamente vieron el ovni cuando viajaba en una trayectoria que finalmente llevó a su caída en Kecksburg. Los departamentos de policía y las estaciones de televisión y radio fueron bombardeados con llamadas, y al ir hacia el condado Westmoreland, los medios de ahí fueron inundados con reportes del hecho. Los testigos concuerdan con los hallazgos de Stan Gordon. Ese pequeño pueblo fue consumido por el incidente. Nadie había visto nunca algo como lo que pasó esa noche. Pat habló con un testigo, Bill Bush, quien vio cómo el objeto volaba y caía en el condado de Westmoreland. Bill, dime qué pasó. Oí un ruido chirriante y después vi una bola roja de fuego. Vino de esta forma, así, y la observé. Después subió hacia la montaña, hizo un giro y volvió con un giro perfecto y descendió. Parecía como si estuviera tratando de hallar un sitio donde aterrizar. ¿Dirías que era controlado por un ente inteligente? Debió ser así. Bill Bush dice que se subió a su auto y condujo hasta lo que él cree era una nave caída. Así que tomé mi linterna y bajé por los bosques y pude verlo allá abajo. Pensé, ¿cómo harán para salir? ¿No hay ventanas ni remaches allí o algo así? ¿Viste de cerca esa cosa? Estaba solo 2 metros y medio de eso. ¿Echaba humo? Sí, Hacía olía como azufre, olía a huevos podridos. Bill Bush nos ayudó a eliminar algunas explicaciones prosaicas de lo que pudo haber sido esto. Un meteoro, quizá un avión o una cápsula que se cayó. Él vio una bola de fuego que descendió del cielo y giró. Él dijo que eso debía estar controlado por un ente inteligente. Poco después, el personal de emergencia llegó al sitio de la caída, y el bombero voluntario Jim Romansky fue uno de ellos. Él también se sorprendió con lo que vio. Me quedé asombrado, porque estaba preparado para observar un avión destruido. Y ahí estaba esa pieza de metal con forma de hongo enterrada en una zanja de drenaje. ¿Puedes escribir cómo estaba enterrada? Primero que nada era de noche. Hablamos de mucha maleza alrededor de esta cosa y llegó volando a través de los árboles. Romansky dice que el ovni tenía forma de bellota y un anillo de marcas extrañas que rodeaban todo el objeto. Esta descripción es rara y distinta a otras formas reportadas de ovnis, es decir, de triángulos y discos. Y hubo algo más. Tenía extraños jeroglíficos que recordaban otro caso, el ovni de Ben Waters, que se dijo aterrizó cerca de una base militar británica en 1980 y mostró marcas similares a las descritas por los testigos de Kecksburg. ¿Habías visto algo como esto en tu vida? No, claro que no. Mi impresión después de mirarla y de estar parado allí y de pensar en ella y de caminar a su alrededor y mirarla, es que eso no era de aquí. Y luego sucedió algo que se repetiría 43 años más tarde en Needles. A pocas horas de la caída, docenas de efectivos del personal militar, incluyendo del ejército y la Fuerza Aérea, llegaron a la escena. Supuestamente acordonaron el área, evitando que el público llegara al sitio de la caída. Hicieron una revisión dentro de la zona. Bob Gaddy, un reportero del Greensburg Tribune, fue enviado a la zona de la caída y recuerda con claridad la intimidante presencia militar. Cuando llegué allí había probablemente
Al menos una docena de personal militar, además de unos cuantos oficiales de la Policía Estatal de Pensilvania. Yo dije, necesito ir allí. Ellos dijeron, no hay nada allá. Yo dije, si no hay nada allá, ¿por qué no puedo ir allá? Gary le dijo a Pat que el ejército, y no la policía estatal, estaba claramente a cargo de la escena. Nunca había experimentado algo en una situación civil, donde los militares llegaran y tomaran el control del sitio de un accidente. ¿Por qué estaba el ejército allí? Nos detuvo el ejército, oímos el cerrojo del rifle y me detuve y después Ron se paró y hablamos con el sujeto por un segundo y nos dijo que nos fuéramos por donde habíamos venido. Él me miró y apuntó su dedo hacia mí y dijo, nadie irá con nosotros adentro. Los testigos le dijeron a Stan Gordon que más tarde esa noche vieron un camión de remolque plano entrar al área de la caída. En una hora salió deprisa del sitio, llevando alguna cosa debajo de una carpa. Si hubieras caminado enfrente de él, no se habrían detenido por ti. Gordon dice que durante su investigación, Jim Romansky, Bill Bush y otros más lo llevaron a un sitio que dijeron era el de la caída. Esas entrevistas fueron hechas en forma independiente y cada testigo lo llevó al mismo sitio exacto. Espero que mañana hallemos el sitio exacto al que me llevaron hace 20 años. Muy bien, parece que hubo una caída. Puedo traer un radar que penetra el suelo, a ver si podemos hallar algo que no se haya encontrado. Stan tiene muchos testigos que corroboran cuál fue el sitio de la caída y parece también que hay una buena oportunidad de que podamos encontrar algún tipo de desechos. Los investigadores y los testigos habían visto este sitio antes, pero nunca con una tecnología como esta. ¿Crees que una marca como esta podría encajar con una marca de un vehículo que se cayó? ¿Es eso posible? Sí, es posible. Y al otro lado del país, el caso Needles se abrió de par en par con los reportes de oficiales que podrían ser los infames hombres de negro. Ellos son agentes federales legítimos. Era una cosa proveniente de otro mundo. En diciembre de 1965, se reportó la caída de un objeto llameante por los cielos de Canadá, Michigan y Ohio. En estos lugares, algunos dijeron que cayeron desechos a la tierra, que se oyeron ruidos sordos y que un sismógrafo registró el impacto. Pero ninguna de estas evidencias salió a la luz. Fue solo en el pequeño pueblo de Kecksburg, en Pensilvania, donde se verificó algo real. Varios testigos reportaron que en esta cañada cayó un objeto en forma de bellota y con marcas extrañas. Y este es el sitio que se convirtió en el punto focal de la investigación. El equipo irá allí con el investigador Stan Gordon, el geólogo Steve Kite y Pete Hutchinson, un investigador electromagnético. Gordon compara el terreno con una foto que tomó aquí en 1985 y cree que este es el sitio donde cayó el ovni. ¿Tienes esa fotografía? ¿Crees que esta área encaja con eso? Es el sitio más parecido a ese que hemos visto. Creo que la foto fue tomada a 1.5 metros o 3 metros detrás de nosotros en esa dirección. Tenemos estos que parecen 1 o 2 postes. Esto parece un alambre de púas y un poste por aquí. Y parece que hay otro aquí arriba. Los troncos y la foto de Stan Gordon que encaja con este sitio, tomada al lado de los testigos, señalan a este punto como el sitio de la caída de Kecksburg. Pero durante años, los escépticos dijeron que lo que causó el daño en esta cañada fue una sonda espacial rusa. La forma y el tamaño de la sonda Cosmos 96, que originalmente iría a Venus, era similar a lo que describieron los testigos. Pero hasta esta explicación fue desechada hace poco. Según el Centro Nacional de Información de Ciencia Espacial, los datos de la Fuerza Aérea Estadounidense, que rastreaba al Cosmos 96, indican que la órbita de la nave espacial decayó antes de las 4:43 p.m., hora del este, el 9 de diciembre.
Pero el interés de la NASA en la caída viene de más atrás. En este mismo lugar, en 1965, los testigos dicen que vieron a funcionarios de la NASA al lado de los militares. Vi gente de la NASA allí con su uniforme, sus insignias, tenían puestos sus monos blancos. Y todo esto se relaciona con Roswell. Un confidencial acercamiento a una caída. Algo tomado del sitio a bordo de un camión con remolque plano, cubierto con una carpa y bajo el manto de la noche. Pero después de todos estos años, ¿se les habrá escapado algo? Pete Hutchinson tiene un grupo de instrumentos científicos para escanear la Tierra alrededor del sitio. Observaremos la arquitectura de este sitio para ver si hay algo aquí todavía que sea una evidencia de una posible caída hace 43 años. Pete Hutchinson y su asistente Brian empiezan el escaneo electromagnético del suelo. El instrumento emite energía electromagnética al suelo y la humedad transporta la corriente, que es sensible al metal. ¿Podremos hallar cualquier metal y cualquier conductividad anómala del suelo? Sí. Bien, ¿por qué no ponemos a trabajar el instrumento? Durante la búsqueda, el escáner registra una conductividad metálica. Pero no es posible conocer el tamaño y la conductividad del metal sin procesar más información. Unas anomalías más importantes aparecen en el mapa bidimensional. Ese rojo indica un nivel de crecimiento. ¿Qué tan fuerte es? Es bastante decente para esta área. Ciertamente hay metal allí. Claro que sí, por supuesto. ¿Dices que ese metal es natural de esa zona? Provienen de algo aparte de lo que hay en forma natural aquí, de algo. ¿Crees que una marca como esa encajaría con un vehículo caído? ¿Es posible eso? Sí, eso es posible. Según Hutchinson, lo que hace que esto sea inusual es la alta concentración. Esta cantidad de metal no es típica de esta zona de Pensilvania. Hutchinson sugiere que el equipo excave en esta área para determinar la fuente. Los instrumentos solo dicen dónde buscar. Ahora debemos investigar, excavar y hacer una prueba intrusiva en ese lugar. Una excavación arqueológica. El equipo debe despejar el área antes de que oscurezca. Por eso Pat los asiste en la excavación. Después de remover el suelo, Pete usa el radar subterráneo para buscar una fuente de metal específica. Oye, revisen esto. Comienza aquí, sigue aquí y termina por allí. No es natural, definitivamente no es nada natural. Como escasea la luz del sol, la excavación tendrá que esperar hasta mañana. ¿Cuál es la fuente del metal enterrado en este supuesto sitio de una caída? No sé qué hay abajo, pero estoy impaciente por cavar y encontrar respuestas. En la investigación de la supuesta caída de un ovni en Kecksburg, un radar subterráneo reveló una fuente de metal anómala en el punto exacto donde los testigos dicen que cayó un ovni en 1965. El equipo ya despejó el lugar y está listo para seguir excavando y descubrir la fuente del metal. Pero a los pocos minutos la investigación se encontró con una pared impenetrable. El radar nos dijo que tenemos allí una conductividad metálica debajo de un lecho de roca. Así que o el objeto pasó ligeramente por la superficie o el metal está debajo del lecho de roca. Quizá esta cosa sí pasó por esta área y dejó algún tipo de residuos a lo largo de las piedras. Pero al examinar mejor el lugar, el lecho de roca fue la razón de los resultados anómalos. Según Pete, este lecho de roca contiene hierro. Las propias rocas podrían ser tan ferrosas que darían un resultado positivo en el radar. Así que quizá los resultados no tienen que ver con la caída.
A pesar de los falsos resultados del lecho de roca, los testimonios de los testigos y las entrevistas de corroboración hacen que este lugar sea importante. Aquí es donde todos concuerdan que cayó el objeto y hubo, según todos los testigos, una presencia militar que se llevó la nave. No hallamos nada hoy, pero un objeto cayó aquí en Kecksburg. Bill vuelve a la caída de Needles. George Knapp, un reportero investigador de la televisora KLAS de Las Vegas, tiene una pista sorprendente de los helicópteros supuestamente vistos después de la caída. Trabajábamos en una historia sobre helicópteros negros antes de empezar con el caso de Needles. Descubrimos quiénes eran, trabajaban para un equipo interesante del fuerte Campbell en Kentucky, los Night Stalkers. La Fuerza Operante 160. Los Night Stalkers, o Fuerza Operante 160, es un regimiento de la aviación de operaciones espaciales, y todos sus miembros poseen autorizaciones secretas. Cuando George Knapp investigó cuál grupo de helicópteros negros estaría operando en Needles, California, descubrió que eran los Night Stalkers, el mismo grupo que transportó un objeto en el caso Cash Landrum en Texas en 1980. En el caso Cash Landrum, al igual que en Needles, participaron helicópteros militares que siguieron y removieron un objeto extraño y brillante que hizo que 3 testigos desarrollaran ampollas extrañas y se enfermaran por la radiación. Pero la investigación de Knapp fue más allá y descubrió que hubo personal militar que trabajó en Needles en proyectos muy secretos sin nombre. ¿Serían esos los esquivos hombres de negro reportados por muchos testigos de ovnis? Esos tipos conducían de vuelta a Las Vegas desde Needles y muy pronto vinieron al lado nuestro con el motor encendido y nos hablaron y dijeron que eran agentes federales. Sacaron una placa y eran agentes federales reales. Trabajaban para una agencia de la que no había oído hablar y llevaban armas nucleares. Pero aún se desconocen los detalles de por qué esos agentes estaban en Needles. Estaban muy bien entrenados, eran un grupo de gente peligrosa, eran un grupo de comandos con todo tipo de armas, eran sujetos muy duros. No estoy seguro de que les gustara haber atraído tanta atención. A pesar de su presencia, Knapp no cree que esos agentes fueran los hombres de negro o que estuvieran relacionados con la caída en el lugar. Pero tanto en la caída de Needles y la de Kecksburg, los testigos reportaron que vieron objetos grandes transportados por vehículos militares. Si esa agencia no estaba involucrada, ¿quién lo estaba? Hemos descubierto y escuchado las historias de la gente que dice que había una extraña agencia del gobierno federal y unas camionetas negras viajando por Needles justo en el día después de ese evento. Sea lo que sea que haya caído, se vieron aviones del Área 51 en la vecindad. Los helicópteros que recogieron el objeto quizá estuvieron involucrados en otro caso donde la gente estuvo expuesta a la radiación. Y ahora, unos agentes federales en el área de Needles admitieron tener alguna asociación con armas nucleares. ¿Podría esa caída tener algo que ver con una nave de tecnología nuclear que emite radiaciones y es tan secreta que su base de origen es el Área 51? Lo que falta es evidencia física sólida del sitio de la caída. Sabemos que hubo participación militar para suprimir información. Ellos actuaron, llenaron el ambiente con falsas informaciones y luego negaron que hubiera pasado algo. Como los sitios fueron despojados de cualquier señal de una caída, ¿habrían tenido esos incidentes implicaciones de seguridad nacional? Sea lo que sea que esté cayendo del cielo, el ejército parece tener intenciones de mantenerlo en secreto.